Arratsaldean. Vamos a inaugurar la sorprendente y ambiciosa exposición Si Volse a Retro. Las obras de Alamà persiguen un enfoque profundo y psicológico, centrado especialmente en los abruptos paisajes y en los lóbregos escenarios de ese infierno sofocante que nos describe el poema florentino. El narrador nos recuerda con frecuencia y con énfasis que estamos ante una playa inmensa, un torbellino arrebatador, una incomparable extensión de sepulcros, un bosque impenetrable, un arenal que se pierde en el horizonte o un enorme lago helado. Para mí es un placer y un privilegio compartir este día tan importante con todos vosotros. Es la culminación de 3 largos años de trabajo. Quise hacer mi propia interpretación de momento del infierno, como han hecho grandes artistas, pero en clave contemporánea. Quise dividirla o centrarme en 2 aspectos. Uno, en el aspecto plástico, llevándola, digamos, a mi terreno de artista figurativo. Y por otro lado, lo que quería era mostrar un punto de vista que nunca se había pintado, que es la inmensidad del infierno. Our works are finally meeting all together and are accomplished. No? I must say I'm extremely happy it's over. And I'm really satisfied and honored to be part of the show. Thank you so much. Esta exposición está hecha en honor a José Manuel Infiesta. Fue el director de este museo, el creador de esta casa. Fue uno de los padres y precursores de esta exposición. Pude compartir con él en sus últimos días el montaje de esta exposición y igual que para mí es un sueño hoy estar aquí, también lo era para él. José Manuel, esta exposición va por ti. Representar la inmensidad sin descuidar los detalles es una prerrogativa o un privilegio de los grandes artistas, sean poetas como Dante o pintores como Jordi Díaz Alamà.